Vamos a ver las curvas del funcionamiento vascular y del corazón, que va a ser la contractilidad. Vamos a tener primero la gráfica vascular o de retorno venoso, y la otra va a ser lo que refleja el gasto cardíaco o las fuerzas de Frank Starling. Entonces tenemos primero la de retorno venoso, es así. Esta es la presión de llenado sistémica media, que son como 7 milímetros de mercurio. Y la curva de, bueno, y acaba retorno venoso. Y acaba presión de la aurícula derecha, presión aurícula derecha. Y en este color voy a poner el gasto cardíaco. La del gasto cardíaco se ve así. Así. Entonces, en el punto en donde chocan las dos curvas es el gasto cardíaco, es los litros por minuto, ya sea de gasto cardíaco o de retorno venoso, porque el gasto cardíaco tiene que ser igual al retorno venoso. No podemos tener un gasto cardíaco mayor al retorno venoso ni un retorno venoso mayor que el gasto cardíaco. Entonces tiene que ser igual para gasto cardíaco que para el retorno venoso. Entonces el único punto en donde son iguales es aquí. Entonces, pero ¿qué pasa si aumentamos, digamos, la presión de la aurícula derecha? Le ponemos transfusión o algo y aumenta la presión. Pasa de ser la presión de la aurícula. Esta es la presión, eh, bueno, esta es la presión media de llenado. Vamos a decir que la presión de la aurícula, en lugar de lo normal es que sea menos de 5, lo normal es que sea la de la aurícula derecha, como 2 milímetros de mercurio. Vamos a poner que sube a 5 milímetros de mercurio. O bueno, no importa. Lo que dice es que está subiendo la presión de la aurícula derecha. Al subir la presión de la aurícula derecha, tenemos dos efectos. Aquí está la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Okay. Ya, y aquí tenemos las venas cavas que están llenando. Entonces, si aumentamos la presión de la aurícula derecha, hay menos gradiente. Hay menos gradiente entre la aurícula derecha y el retorno y las venas cavas. Entonces, así vamos a tener disminución en el llenado de la aurícula. Y al tener disminución en el llenado de la aurícula, eso es disminución en el retorno venoso. Entonces, esta verde va a pasar a estar a una presión de la presión de la aurícula, digamos, dijimos teníamos 2 milímetros de mercurio y la movimos a tener 5. Entonces aquí, en donde tenemos 5 milímetros de mercurio, el retorno venoso está disminuido. Eso es aquí. Y eso es porque hubo disminución en el gradiente de presión. Ahora, para la función de el corazón, del gasto cardíaco, tenemos hay un aumento en la presión de la aurícula derecha. Este aumento en la presión de la aurícula derecha, dijimos, para el corazón se necesita un poco de carga para que la contracción sea la máxima. Entonces, bueno, estas son las fuerzas de Frank Starling. Entonces, decíamos, si damos infusión o algo que aumente la presión de la aurícula derecha, este aumento en la presión de la aurícula derecha se transmite en un aumento en la presión del ventrículo derecho. O sea, si le echa más sangre, pues hay más en el ventrículo derecho, entonces hay más sangre y entonces hay más gasto cardíaco. Entonces aquí el aumentar la presión de la aurícula derecha, aquí produce un aumento en el gasto cardíaco. Aquí está. Pasamos de acá a acá. Vamos a pasar, el gasto cardíaco aumentó y el retorno venoso aumentó. Pero esto, pues así es súper transitoriamente, esto no puede ser porque no podemos tener un retorno venoso distinto al gasto cardíaco. No, siempre tienen que ser iguales. Entonces lo que pasa es, por un lado aquí en la curva de retorno venoso tenemos así disminución en el volumen, disminución en el retorno venoso. Pero
el gasto cardíaco está aumentando. Entonces, el aumento en el gasto cardíaco, mientras más gasto cardíaco tengamos, más es la sangre que regresa a las venas cavas y entonces el retorno venoso aumenta. Entonces, primero pues lo bajamos hasta acá, pero el que haya aumentado el gasto cardíaco lo va a subir acá, o sea, el retorno venoso va a aumentar. Va a estar, por ejemplo, digamos acá. Y para la curva del gasto cardíaco, sí tenemos que por el aumento en la presión de la aurícula derecha, el gasto cardíaco aumentó. Pero como tenemos una disminución en el retorno venoso, si no le llega sangre a los ventrículos, no la puede inyectar. Entonces disminución en el retorno venoso va a ser disminución en el gasto cardíaco. Entonces en lugar de estar acá, se va a bajar acá. Y así se van a ir bajando y bajando y bajando y bajando hasta que regresen al estado original. Entonces, si nada más movemos la presión de la aurícula derecha sin mover ninguna de las curvas, nada más movemos la presión de la aurícula derecha, nos vamos moviendo dentro de la curva de presión-volumen para acá, o bueno, en este ejemplo porque la presión que aumentará la presión y la función del gasto cardíaco también nos vamos moviendo dentro de la curva. Esto está haciendo un aumento, aquí en el ejemplo de que aumentamos la presión de la aurícula derecha, aumentó el gasto cardíaco y disminuyó el retorno venoso. Entonces, como el gasto cardíaco aumentó, entonces el retorno venoso luego aumenta. Y aquí como el retorno venoso disminuyó, el gasto cardíaco disminuye, y así, hasta que llegan al estado en donde el retorno venoso y gasto cardíaco son los mismos, y ahí pues ya se queda todo y el corazón sigue funcionando. Entonces aquí en donde esto está no igual, es súper transitorio. La única forma en la que nosotros podemos cambiar este punto, que estos pues van a ser los litros por minuto, ya sea que salgan del corazón o que lleguen del corazón, es si movemos las curvas. Entonces, ¿cómo podemos mover la curva de presión, la curva de retorno venoso? La vamos a mover a lo largo de, o sea, si nada la curva de retorno venoso, la movemos a lo largo de esta, o sea, para la misma función de gasto cardíaco, la de retorno venoso se va moviendo. Entonces, la podemos mover a lo largo de esta, en donde entonces sería, por ejemplo, así. Sí, o así. ¿Sí? Esto, habíamos dicho, era si aumentábamos el volumen que le llegaba a la aurícula derecha, por ejemplo, infusión, o si hacemos vasoconstricción de las venas. Entonces, mover las venas, dijimos, mover el tono de las venas, mueve la presión de llenado sistémica media, y esto nos va a hacer un aumento, o bueno, un cambio de la curva de retorno venoso hacia la derecha y hacia arriba. Esto fue para dar una infusión o el aumento en el aumento en el tono de las venas. Y para bajarla, pues aquí así, esta es dar algo que disminuya el tono de las venas, porque si disminuye el tono de las venas, entonces se dilatan y se queda ahí la sangre, o perder sangre, hemorragia. Para mover la de contractilidad, la de gasto cardíaco, esta, o aumentamos la contractilidad, por ejemplo, si damos digoxina o dobutamina, algo así que aumente la contracción, entonces dentro de esta curva de retorno venoso, esta curva la estamos moviendo, y para moverla, o sea, para mover esta curva, pero dentro de esta misma curva de retorno venoso, la curva de gasto cardíaco se jala un poco a la izquierda y se sube. Entonces, se ve así. Esta es un aumento en la contractilidad. Y una disminución en la contractilidad va a ser así. Esto es, por ejemplo, en falla cardíaca. Y una que me faltó fue mover la curva de presión venosa con respecto al tono de las arterias. Si aumentamos el tono de las arterias, bueno, de hecho, el aumentar el tono de las arterias, modifica ambos. Y de hecho, la razón por la que modifica la curva de retorno venoso es porque modifica la del gasto cardíaco.
si tenemos una disminución en el tono venoso, en el tono de las arterias, entonces la arteria se dilata y el ventrículo tiene menos sobrecarga, entonces puede echar más sangre, entonces la curva de gasto cardíaco va a aumentar. Y la curva de retorno venoso va a aumentar porque hay más gasto cardíaco o sea, el gasto cardíaco está aumentado, entonces el retorno venoso aumenta y entonces la curva se jala, la curva de retorno venoso se sube y, bueno, se sube, sí se sube y se jala a la derecha, aunque el punto de el llenado sistémico medio no se, la presión de llenado sistémico medio no se jala a la derecha porque el volumen del gasto cardíaco que podemos estar aumentando o así por el cambio en el tono de las arterias no es comparable con todo el volumen en la sangre. O sea, sí para los cambios de que si nos aumenta esto, pero no para este cambio en la presión media de llenado sistémico. Bueno, esto ya lo vemos en mucho detalle, pero entonces el aumentar la presión, el disminuir el tono de las arterias, hace un cambio en en la de gasto cardíaco, la sube, y la de retorno venoso también la sube, pero nada más le cambia la pendiente a hacerla más positiva. Entonces, de aquí pasa así. Y aquí cambiamos el punto en donde chocan las curvas. Entonces nuestro gasto cardíaco ahora es uno distinto. Nuestro gasto cardíaco está aumentado porque disminuimos la resistencia periférica y nos dio un aumento en la contractilidad y un aumento en el retorno venoso. De la otra forma, si disminuimos si disminuimos el tono de la arteria, si aumentamos el tono de la arteria, entonces el ventrículo se está peleando con un aumento en la presión, el gasto cardíaco disminuye. Y si el gasto cardíaco disminuye, el retorno venoso va a disminuir, pero nada más disminuye la pendiente, entonces va a ser como así, más o menos así. Y ahora este es el punto en donde se intersectan. Y es ahora sí un aumento, una disminución en el gasto cardíaco o una disminución en el retorno venoso, en ambas. Y aquí es ahora donde el corazón está trabajando cuando movimos el tono de las arterias. Entonces, tono de arterias cambia ambas cosas, prueba función vascular y función de gasto cardíaco. La contractilidad, en principio nada más cambia la de de gasto cardíaco, pero al aumentar el gasto cardíaco aumenta el retorno venoso. Y así es muy fácil saber qué cosas cambian de curva, pero en el humano un cambio, por ejemplo, de hemorragia puede llevar a otro cambio, porque si el paciente está perdiendo sangre, como compensación, aumenta la resistencia total. Entonces, todas las arterias están constreñidas y entonces el ventrículo ahora tiene una sobrecarga. Entonces, pues por ejemplo en esta tenemos pérdida de volumen. Entonces, esta curva se baja aquí, así. Y como es pérdida de volumen, sí se bajó, sí disminuyó la presión de llenado media. Y ahora tenemos el aumento en la constricción de las arterias. Entonces, al constricción las arterias, el gasto cardíaco disminuye, entonces se baja. Acá vamos a ver si se baja. Entonces se puede ver como así. Entonces, si hay un cambio que mueve una de las curvas, luego puede producir otro cambio y mueve las curvas. Entonces, en el humano se vuelve muy complejo, pero sí está muy claro cuáles son las cosas que cambian. La curva cardiovascular, la curva, una es de retorno venoso y la otra es la de gasto cardíaco.